Pues se la caliento a mi hijo. 30 años, se casa, hermano, y la muchacha, hermano, la educaron, hermano, a levantarse temprano y la leche del refrigerador fría, hermano, un vaso de leche y se va al trabajo. El primer día, hermano, de matrimonio, la muchacha va y saca el refrigerador, hermano, la leche fría, la pone en un vaso y se la lleva a su amorcito. Y el amorcito la agarra y dice, ¿qué es esto? A mí no me gusta la leche fría. Es por causa de cultura. Amén, hermano. Se batalla con eso. Esa es nuestra humanidad. Por eso pasan esas cosas también dentro de la iglesia. El objetivo de Dios de establecer una iglesia es para que la iglesia cumpliera el propósito por el cual Dios la estableció. Por eso mencioné hace rato. El hermano Branham dijo que la razón por la cual envió el Espíritu Santo es para que nosotros, como hombres, como hijos de Dios, continuáramos la obra que Él inició en su ministerio terrenal. Por eso constituyó los ministerios, para que nosotros continuáramos la obra. Entonces no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces, hermano, si nosotros no nos ubicamos en el objetivo principal del por qué existe el ministerio, entonces vamos a empezar a divagar en asuntos menores, como el matrimonio. El asunto del matrimonio, hermano, no es si se toman la leche fría o caliente. Amén, hermano. No es que van a prolongar su vida, hermano, de experiencia de 20 años, no. Es que van a formar un hogar nuevo. Es que van a formar, hermano, un hogar, hermanos, donde tienen objetivos. Que Dios les va a dar hijos, hermano, y esos hijos los tienen que guiar al camino del Señor Jesucristo. Esa es su responsabilidad. Entonces ellos tienen que trabajar en el hogar, superando sus diferencias, basadas en el objetivo que persiguen. Amén. Por eso la iglesia, hermano, se sostiene siempre que los que integramos la iglesia o esa comunidad podamos, hermano, estar de acuerdo en los objetivos que perseguimos. Amén. Si estamos de acuerdo en los objetivos que perseguimos, entonces vamos a poder superar diferencias. Porque todos somos diferentes, hermano. Tenemos ideas diferentes. Todos queremos, hermano, que nuestra opinión valga. Usted sabe, hermano, en una plática, hermano, no sé si a usted le ha tocado, hermano, ha tenido la experiencia, yo creo que sí, ¿no? Cuando se junta toda la familia, hermano. Nosotros en mi familia somos 10, hermano. Y nos sentamos, hermano, a tener una comida fraternal, todos mis hermanos, hermano. Y comenzamos hablando de la carne, hermano. Pasamos hablando de los aviones, y luego cambiamos, hermano, a hablar de los satélites, y luego hablamos de política, y luego nos vamos a los deportes. No sabemos ni de qué hablamos, hermano. Pero nos podemos pasar ahí horas. Un tema nos lleva a otro tema, y otro tema nos lleva a otro tema, hermano, y al final no hablamos nada. Lo único que tuvimos fue compañerismo y acabarnos la carne, ¿no? Porque es así, no dejamos nada, ¿no? Muchas veces, hermanos, cuando los objetivos se pierden, la iglesia no da en el blanco, porque anhelamos cosas que no sabemos, que no entendemos. Por eso, hermanos, este texto a mí me llama mucho la atención, porque esto habla, hermano, de una instrucción, no un neófito. Mire, le voy a leer otra versión de la Biblia, porque hoy en día ya hay muchas versiones de la Biblia que no dicen diferente, solamente amplían el concepto del griego de donde fue tomado el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, hermanos, cuando habla del supervisor, del obispo, del episcopeo, le voy a leer, por ejemplo, la versión: la Biblia es la palabra de Dios. La versión: la Biblia es la palabra de Dios. Dice así esta traducción: es muy cierta esta afirmación.
el que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Aquí usa la palabra presidir la comunidad. Usa la palabra supervisar para enfatizar que el supervisor es el que está al frente. Amén, hermano. El que preside es el que está al frente, el que está dirigiendo la comunidad. Amén, hermano. Así lo traduce la versión, la Biblia es la palabra de Dios. Le leo otra versión, hermano. Dice, es el mensaje, la Biblia de Jerusalén Católica. Es muy cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una noble función. Ahí no usó la palabra obispo, sino la palabra episcopo, de episcope. ¿Se fija, hermano? O sea, porque esa es la palabra original. No la tradujeron, solamente dijeron un episcope. Ustedes saben que los católicos tienen su gobierno. Por ejemplo, en México, en las noticias, cuando usted oye una noticia del gobierno de México, dice el episcopado mexicano. ¿De dónde viene la palabra episcopado? De esta palabra. Los que presiden, los que dirigen a la comunidad. Mire, otra versión. La Biblia del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que ellos son muy ortodoxos en su traducción y quieren que diga como ellos dicen, ¿verdad? Lo traducen así. Esa declaración es fiel. Si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendente, desea una obra excelente. Usan la palabra superintendente. Que dentro de cualquier empresa o trabajo o comunidad, el superintendente, hermano, siempre es el que lleva la responsabilidad. Ese es el superintendente. El que lleva la responsabilidad de ese negocio, de esa empresa, lo que sea. Entonces, hermano, nosotros vemos, hermano, que la traducción de la palabra episcopé es una palabra muy importante para nosotros. Porque si anhelamos ser los supervisores del pueblo de Dios, tenemos que saber cómo se mueve, cuáles son los objetivos. ¿Qué prometió el Espíritu Santo para nosotros que se produciría? En la reunión ministerial de Tepic, ahora que vamos a tener este fin de semana, uno de los temas es ¿por qué los pastores no pueden llevar al bautismo del Espíritu Santo a la iglesia? Empezamos en la reunión de Obregón, algunos hermanos nos dijeron que pues era porque se la pasaban en las redes sociales, ¿verdad? Distraídos en el internet o en el Netflix, ¿verdad? Viendo películas nomás, ¿verdad? Bueno, es parte, por eso no pueden guiar a la iglesia al bautismo del Espíritu Santo. A mí me tocó hablar un poquito sobre el tema y yo les dije, ¿saben por qué no pueden llevarlos al bautismo del Espíritu Santo? Porque no saben cómo está trabajando el Espíritu Santo hoy. Muchos de los ministros de este mensaje creen que el Espíritu Santo está trabajando como la Odisea, como trabajó en la Odisea. Porque en la Odisea el verdadero Espíritu Santo, el genuino Espíritu Santo, trabajó en la restauración de los dones. Y la obra del Espíritu Santo se manifestó, hermano, con la restauración de los dones, hablar en lenguas, profecía, dones de sanidad, de hacer milagros, hermano. Todos esos dones, hermano, el genuino Espíritu Santo nos estuvo trabajando en la Odisea hasta que la Odisea rechazó al Espíritu Santo. Señor. ¿Y qué hicieron? Se quedaron imitando la obra del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo ya no estaba en la Odisea. Ya había cambiado de dispensación y había ungido al séptimo ángel con el oficio del Hijo del Hombre. Amén.
qué hizo la denominación? Lo rechazó. Y hoy, hermano, mire, dice el profeta de Dios, hermano, que hoy, hermano, la evidencia del Espíritu Santo no son los dones. Aleluya. Dice el hermano Frank que hoy la evidencia del Espíritu Santo es oír el mensaje y creerlo y vivirlo. Entonces, ¿por qué no pueden los pastores guiar al bautismo del Espíritu Santo a la congregación? Porque no saben cómo está trabajando el Espíritu Santo. Muchos pastores, hermano, están tratando de guiar al pueblo a emociones, a restaurar los dones. Y tenemos muchas veces, hermano, iglesias, no lo estoy criticando, solamente estamos platicando cómo se mueve el Espíritu Santo. Y hay hermanos, hermano, que se afanan, hermano, en tener, hermano, unos músicos que en cuanto toquen, hermano, se enciende el fuego y peguen de brincos y alabado el nombre del Señor. A mí también me gusta de repente brincar y saltar, pero eso no es la evidencia. Diga, hermano. Pero cuando el profeta de Dios dice algo, hermano, y parece que es un huesito y se nos atraviesa en el pescuezo, hermano, ¡ay, Señor Jesús! Bueno, pues ahí está el reto para esta edad, porque todos los profetas trajeron un reto para su edad, un reto de fe. En el tiempo de Noé, métete al arca. ¿Y quién se metió? Pues nomás los que estaban predestinados para meterse. Sí, hermano. Todos los profetas, hermano, miren, el mismo Señor Jesús, hermano, el profeta de profetas, hermano, trajo su reto para su edad y la gente no le creía. ¿Sabe que está escrito, hermano? Los judíos creían, decían, nosotros sabemos que el Mesías permanece para siempre, o sea, no muere. Ellos lo sabían por doctrina. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y si soy levantado y si he levantado a todos, atraeré a mí mismo. Dice la Escritura que eso estaba diciendo, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y los judíos dijeron, ¿cómo? Le dijeron al Señor Jesús, ¿cómo? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿De quién nos estás hablando? Pues si nosotros vemos que el Mesías permanece para siempre. Pero ellos no sabían que la Escritura que permanece para siempre tenía otros elementos que sazonaban. Amén. ¿Cuáles? Pues que el Mesías tenía que dar su vida y volverla a tomar y no moría. Aleluya. Permanecía para siempre, pero se les pasó esa parte. Aleluya. Y muchas veces, hermano, a nosotros se nos pasan partes, hermano. Porque tenemos una declaración, hermano, y la ponemos de aquí a allá, hermano, y decimos, no le entra nada aquí en medio. No, hermano, dijo el hermano Abraham, hermano, en medio, hermano, hay un montón de escrituras, hermano, que van cuadrando, hermano, ahí, para llevarnos a ese punto. Amén, hermano. Entonces, muchas veces, hermano, el liderazgo de la iglesia, hermano, conlleva, hermano, una responsabilidad muy grande, que es saber hacia dónde vamos a llevar al pueblo. Por eso dice la Escritura que no sea un neófito. Mire, esa Escritura, le voy a leer otras versiones de esa Escritura, que es el verso 6. Permítame tantito, porque tengo que pasar las hojas aquí. Amén, hermano. Déjenme les leo otras versiones. Mire, dice la Biblia en lenguaje sencillo. Dice así: y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo. Dice, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Aleluya. Fíjese, hermano. ¿Qué versión es, hermano? Es la versión en lenguaje sencillo. Muy sencillo. Neófito. Tanta responsabilidad tiene, hermano, que si el cargo, hermano, no lo digiere como debe de ser, se le va a subir, hermano.
Y va a creer, hermano, como Satanás, porque Satanás se le subió el oficio a la cabeza. Amén. Y Satanás dijo, oh, sí, yo hago todo. Yo soy Dios. Era el copastor, hermano, pero no era el pastor. Él sabía, hermano. Mire, yo en Saltillo, hermano, tengo mi copastor. Y lo digo, hermano, con todo respeto a mi hermano Juanito Pérez, que es mi copastor, hermano. Verdaderamente, hermano, el hermano sabe su posición, hermano. Mire, hermano, yo ando aquí en el campo misionero, hermano, y yo no le ando hablando, hermano Juanito, y fíjate, haga esto y haga aquello. No, señor. Porque el profeta de Dios nos enseña, hermano, que cuando el pastor sale, el copastor se queda totalmente en el lugar del pastor. Así es. Yo no le ando hablando, hermano, y ya se levantó y se bañó para irse a la iglesia. No sé, ¿entiendes, hermano? Hermano, y que ya tiene los cantos, a ver, pásame el programa para revisarlo. No sé, yo aquí no me estoy preocupando, yo aquí mi trabajo es el que estoy ejerciendo ahorita. Esto es lo que yo estoy haciendo. Y allá en la iglesia tengo mi copastor, que es el que está haciendo el trabajo. Pero él sabe que él no es el pastor. Cuando yo llego, hermano, él me da el reporte de todo lo que pasó ayer. Eso es lo que nos enseña el hermano. Pero el neófito corre el riesgo, si no ha sido enseñado, si no ha sido supervisado. Dice el hermano Branham que había, no sé si era una niñita, creo que sí era una niñita, dice que estaba nevando y estaba un gatito afuera, ¿verdad? Y estaba ahí todo cruzadito y la niña le dio un buen sentimiento y dijo, pobrecito gatito. Dijo, si lo dejo allá afuera se va a congelar. Y abrió la puerta y agarró al gatito y le dijo, ay gatito, ya te estabas congelando. Dijo, voy a hacer algo por ti. Un muy buen sentimiento. Dice que prendió el horno del estuvo, hermano, y lo metió al horno para que se calentara el gatito, ¿verdad? Que agarra calorcito. Pero siendo niña, se fue por ahí, hermano, se le olvidó que había metido al gatito al horno, hermano, y de rato, hermano, estaba oliendo a pelos quemados. ¿Recuerdan que el hermano Branham dice eso? Dice, tenía buenas intenciones, tenía buenos sentimientos, pero le faltó discernimiento. La Biblia habla del neófito. Ahorita le voy a mencionar en el mensaje lo que el profeta de Dios dice. Mire, dice otra versión, hermano. En la Biblia latinoamericana, la traducción del año 95, Biblia latinoamericana del 95, dice así: no se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Mire, hermano, tremendo. ¿Sabe usted, hermano, que muchas veces, hermanos, cuando uno desea algo, lo desea tanto, que después, hermano, el mismo deseo lo cega, porque no le permite, hermano, entrar, hermano, en razón. Muchas veces nosotros, hermano, cuando hablamos, hermano, del neófito, lo asimilamos, hermano, con el tonto. Un neófito es un tonto. Y mucha gente tiene razón en asociarlo con eso, porque una persona que no tiene conocimiento, pues es un tonto. O se puede comparar con un tonto. Allá en el norte hay un dicho, hermano, entre los mecánicos, hermano, que dice: más vale responder preguntas tontas que arreglar errores tontos. Ese dicho lo tienen los mecánicos. Traiga su carro, pregunte. ¿Me entienden? Porque más vale responder preguntas, parecen que son preguntas tontas, pues hay que hacerlas.
Porque es mejor responder preguntas tontas y no resolver, hermano, problemas que se generaron por acciones tontas. La palabra real es un recién nacido. Mire, le voy a leer otra versión. Dice, esta es la versión Dios habla hoy. Son traducciones que ahorita ya circulan en todo el mundo de habla hispana, ¿verdad? La Biblia Dios habla hoy dice así: por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. Esto nos lleva, hermanos, a la instrucción. Porque si es un recién convertido, hermanos, nosotros le damos un cargo, no porque nosotros lo digamos, o porque nosotros digamos, no, hermano, es que en nosotros se rompe la regla. No, este hermano es un recién convertido, pero a este no lo va a tocar el diablo. No, espérenme, hermano. Si la Biblia dice que está en riesgo, está en riesgo. Amén. No importa quién sea. Mire, hermano, todos nosotros iniciamos sin saber nada. Todos. Ya pasamos por la época de niños, hermano, donde soñábamos ser aviadores, hermano, y nos dimos cuenta que no éramos ni choferes. Amén, hermano. Amén. Menos aviadores. Especialmente, hermano, con las responsabilidades que conlleva, hermano, tener a su cargo tantas vidas. Un piloto del A380, que es el avión más grande del mundo ahorita, hermano, que le pueden caber hasta 850 pasajeros, hermano. No, hermano, o sea, para llegar a ser un piloto de esa aeronave, hermano, pues se necesita, hermano, de veras, hermano, tener mucha experiencia y pasar por muchas pruebas. No, o sea, no se lo van a dar un neófito, hermano. Amén, hermano. ¿Qué le van a dar al neófito, hermano? Pues una avionetita de control remoto, hermano, que sea muy cara, hermano, para que si la choca, hermano, la pueda pagar. Correcto. Amén, hermano. Entonces, hermanos, el trabajo ministerial, hermanos, miren, nosotros vamos mucho al campo misionero. Trabajamos con muchos hermanos. Hay hermanos que no nos reciben. No, hermano. Miren, en el año 89, en nuestra iglesia, que es la iglesia de ustedes, nuestra casa, y en Saltillo, el Espíritu de Dios un día trajo una profecía y me dijo a mí: Edgar, ve a Monterrey a ayudar a mi simiente a levantarse. Yo, obediente, hermano, me fui a Monterrey. Entonces yo conocí a algunos ministros, hermano, y entonces fui con algunos ministros de ahí en Monterrey que yo conocía y dije: hermano, el Espíritu Santo me envió aquí a Monterrey para ser parte de la ayuda que su simiente necesita, hermano. Si le puedo servir en algo, estoy a su disposición, hermano. Más de 3, hermano, me dijeron: gracias, hermano, pero no necesitamos ayuda. Ya estamos establecidos. Nosotros somos una iglesia establecida, ya no necesito ayuda. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe qué hicimos, hermano? Conseguimos una casita que nos prestaron, hermano. Y allí empezamos a hacer cultos solos. Mi hija, hermano, le daba clases a mis niños más chiquitos, hermano. Mi niña la más grande, que tenía como 15 años en ese tiempo, le daba clases a los niños más chiquitos, a los 2 más chiquitos. Luego, el tercero de mis hijos, apenas le salía la cabecita, hermano, a la mesa. Imagínense qué tamañito estaba, chaparrito. Mi hijo era el director de canto, hermano. Mi hijo, el segundo de los mayores, que tendría como unos 14 años en ese entonces, hermano, lo ponía yo de diácono, hermano. Yo tocaba, hermano. Mi hijo, el director David, él era el dirigente. ¿Y saben quién era la congregación? Mi esposa. Era la única que estaba en la banca porque los chiquitos le estaba dando clase y mi hija, hermano, éramos nomás la familia, éramos. Y yo me dejaba la guitarra, hermano, y me paraba en el púlpito y empezaba a predicar. Y predicaba, hermano, como si hubiera 1000 ahí, hermano.
y nomás estaba mi esposa. Así iniciamos, hermano, porque nadie quiso la ayuda. Así que yo dije, el Señor me mandó, así que yo voy a tener que hacer la chamba. Nos llevábamos a Saltillo un grupo de jóvenes, hermano, que nos apoyaban cada fin de semana, hermano, y a repartir folletos, hermano, en los cruceros, por las calles, hermano, trabajando, hermano, trabajando. Dios empezó a traer, hermano, hijos de Dios. Hoy en día, hermanos, está de pastor, hermano Juan Javier, hermano, es una congregación grande, hermano, establecida, hermano. Yo no me meto ya con ellos, hermano. Dios levantó a su pueblo ahí, hermano. Pero los que ya estaban establecidos, que supuestamente ya estaban establecidos, hermano, se dividieron, se volvieron a dividir, porque nunca quisieron, hermano, aceptar que necesitaban ayuda. Y no es porque el hermano Edgar sea el hombre perfecto, ¿no? Hay 5 ministerios. Amén, amén. Y necesitamos a los 5. Necesitamos al evangelista. Claro que necesitamos al evangelista. Necesitamos llamamientos al altar. Claro que sí, hermano. Pero necesitamos instrucción también. Entonces, hermano, el ministerio, hermano, se tiene que desarrollar bajo los parámetros que el Espíritu Santo nos dejó establecidos. Amén. Yo estoy hablando de estos textos, pero permítame mostrarles algo que el hermano Branham nos dijo. Les voy a leer en el mensaje. Cómo el ángel vino a mí del 7 de noviembre del año 53. Dice, su pastor, cuando él se para aquí en la plataforma, ministrando la palabra de Dios, él es el ángel de Dios a la iglesia, el mensajero a la iglesia. Por lo tanto, un pastor nunca debería dejar esa palabra, sino permanecer directamente con la palabra, porque él está alimentando el lugar del pastor, por cuanto la palabra pastor quiere decir apacentador. Busque y dése cuenta si esa no es la verdad. Un pastor es un apacentador, y el Espíritu Santo lo ha hecho sobrestante de un cierto rebaño para alimentarlos. ¿Con qué? Con la palabra. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos que un grupito se empieza a levantar, hermano, con todo su corazón, porque el Espíritu Santo los tocó y los está llamando a dejar el mundo y a ser parte del reino de los cielos, hermano. Entonces, hermano, nosotros, los que ya tenemos un poquito más de tiempo, tenemos que supervisar. Cuando nos dejan, claro. Porque estamos en el tiempo de que ya nos dejan, ¿no? Pero debemos supervisar, hermano, que esto se cumpla. Muchas veces, hermano, por eso la gente ha malinterpretado el ministerio apostólico, porque muchos hermanos creen que el apóstol es el jefe, y que si un apóstol llega y ayuda a una iglesia, esa iglesia se transforma en propiedad del apóstol. Eso es denominacional, hermano. Esos son pensamientos, hermano, de sistemas. Eso no es la palabra del Señor, hermanos. El ministerio apostólico, el profeta de Dios dice que es un ministerio que es enviado de Dios para poner las cosas en orden. Amén. No para que se haga dueño de la iglesia, ni para que él al rato ande diciendo, pues es que son mis iglesias. No, Señor. Él hace un trabajo sencillo, honesto, hermano, con responsabilidad delante de Dios, al saber que ese grupito que está creciendo son hijos de Dios, y que el Espíritu Santo, hermano, los quiere colocar dentro del cuerpo místico del Señor Jesucristo, pero que el diablo les va a pelear. Y por eso los apóstoles son esos hombres que ayudan a esas congregaciones nuevas a establecerse con ministerios verdaderamente indicados, es decir, supervisados, porque la palabra vindicación significa aprobación.
Es como cuando usted presenta un examen, hermano, usted no se lo califica solo. Amén, hermano. Se lo tiene que dar al maestro, y el maestro es el que lo califica, hermano. Es el que lo vindica. Alguien lo tiene que vindicar. Amén, hermano. Sí, amén. Pero mucha gente, hermano, muchos hermanos, lamentablemente le tienen miedo al ministerio apostólico, porque piensan que el ministerio apostólico se va a hacer dueño de la iglesia, cuando eso no es correcto. Un verdadero apóstol, hermano, sabe su trabajo. Un verdadero evangelista sabe su trabajo. Un verdadero pastor sabe su trabajo. Porque en el reino de los cielos, hermano, no tienen que ser neófitos, recién convertidos. Por eso, hermano, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, usted lo observa, menciona como 16 características de los hombres. Y si usted lo observa, hermano, todas esas características son los frutos que un cristiano debe de dar. Contrario a lo que era en el mundo. Por ejemplo, que no sea un borracho. ¿Cuál es la otra parte, hermano? ¿Cuál es la parte que era en el mundo? Pues en el mundo era un borracho. Si él, hermano, es un recién convertido, pues todavía se va a echar sus copitas de vez en cuando, por ahí lo van a encontrar por ahí, ¿verdad? Ay, me resbalé, ¿verdad? Porque es un neófito. Pero si él ya pasó el tiempo, hermano, y ya, hermano, él derrotó el vicio, hermano, entonces él va a ser un hombre, hermano, que ya no es un borracho, es un hombre sobrio. Entonces, no, todas las características de las que habla el apóstol Pablo enmarcan los frutos de un verdadero hijo de Dios que ya no es un neófito. Aún también hay un requisito que dice, y que haya alcanzado buen testimonio de los de afuera. Mire, hermano, si los vecinos le preguntan, usted va y le pregunta, oye, ¿qué opinión tiene de fulano y tal? No, ese cuate cada ocho días llega mareado y tumba aquí. Es el criterio que van a tener los vecinos, ¿verdad? La familia. ¿Qué opinas de fulano? No, hombre, ese es más largo que el metro de México, ¿verdad? Tiene un criterio, hermano, porque es un neófito, hermano. Yo no digo que no se convirtió, que no aceptó la palabra, sí, pero está peleando. Pero cuando ya alcanzó el testimonio, de hecho la palabra que está usada ahí, hermano, es la palabra marturia, que viene de mártir, un testimonio, y marturia, hermano, es la evidencia alcanzada. Usted va y le pregunta al vecino y le dice, oiga, ¿qué opina del vecino fulano, verdad? Y va a decir esa persona, oiga, yo lo conocí hace muchos años. No, hombre, cada 8 días llegaba bien borrachito y todo, pero ya tiene años que no lo veo de todo. Usted le pregunta a la familia, ¿qué opinan? No, mi respeto, ese hombre, lo que él dice es la verdad. Antes, no, hombre, era un mentiroso de primera. Pero ahora, no, cuidado, ese hombre ya no es el mismo. ¿Me entienden, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque ya no es un neófito, ya no es un recién convertido. Ahora, les leo. Dice el hermano Brana, un pastor es un apacentador y el Espíritu Santo lo ha hecho sobrestante de un cierto rebaño para alimentarlos. El supervisor. Me voy a desviar un poquito para hablar sobre el supervisor de la iglesia local, es el pastor. Entonces el pastor está ahí, hermano, orando. Él sabe, hermano, que todos los que se congregan ahí son hijos de Dios. Tomaron el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo.
Y de repente, hermano, hay un hermano que dice, hermano, a ver cuándo me da chance de dar un sermoncito. ¿Me entienden, hermano? Entonces el pastor, hermano, le llama la atención, pero él sabe, el pastor sabe, que él es el supervisor. Que Dios lo hizo, hermano, el supervisor de ese rebaño. No del otro rebaño, no del vecino, ¿no? Porque hay veces que andamos, somos muy buenos para criticar a los vecinos. No, el hermano fulano le permite a este hacer. No. No nos envió Dios, hermano, a ser supervisores del rebaño. Amén. Nos envió a ser supervisores del rebaño que puso en nuestras manos. Amén. Entonces yo veo a ese joven, hermano, soy su pastor. Entonces yo le digo, mira, hermano, quiero decirte algo, mira, es bueno que tú quieras traer un sermón, pero tienes que entender que es una gran responsabilidad. Tienes que orar, hijo. Ora a Dios, que Dios te inspire. No trates de imitar a un predicador o a un evangelista, no, deja que el Espíritu Santo te use. En el estilo que Dios te vaya a usar para hacerlo, pero procura y asegúrate que lo que vas a predicar sea la verdad. Amén. Le está enseñando, lo está supervisando. Predica una vez, predica dos veces, pasan los años, de repente el hermanito se siente, hermano, ya se siente un tremendo hombre, y entonces el pastor, hermano, lo llama y le dice, oye, hijo, yo sé que eres un muy buen predicador, ya has predicado varias veces en la iglesia, y de veras, mis respetos para ti, hijo, pero hay cosas que tienes que afinar. Yo he notado que le hablas muy feíto a tu esposita. Ay, Señor, amén. No se poncha cualquiera. Amén. Como decía el hermano ¿cómo se llama? El de Canadá, el hermano, ¿cómo se llama? El morenito, Nelson, el hermano Lewis Nelson. Dice que fue a un culto, dice que andaba un hermano, con la música danzando. Dice que fue el pastor y le dijo, ¿cuándo fue la última vez que pagaste diezmos? Dijo, se le apagó el fuego, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces hay ocasiones, hermano, que el supervisor, hermano, va a hacer cosas porque es el supervisor. Sí, Señor. ¿Sabe usted, hermano, que Dios lo colocó, hermano, para administrar los dones en la localidad? Usted lee, hermano, los oficios de la iglesia, hermano, y el profeta de Dios coloca al pastor como el administrador general de los oficios de la iglesia. La cabeza total de la iglesia es el pastor. Los diáconos, hermano, no pueden tomar decisiones por ellos mismos hasta que el pastor lo apruebe. Los síndicos se deben de dedicar solamente a los asuntos del edificio y de las cosas naturales de la iglesia. Y dice el profeta de Dios, y no son consultantes en asuntos espirituales. Dice el profeta de Dios, la música. Dice, el pastor es el supervisor general de la música. Él dice qué canto sí, qué canto no. Es el pastor. Todo conlleva al pastor. El tesorero. Dice el hermano Branham, debe ser un hombre tan fiel y que nadie se debe de enterar qué hay y cuánto hay y cómo se mueve el dinero en la tesorería, solamente el pastor. Y los síndicos si lo solicitan y el pastor lo autoriza, y si no, nadie, a nadie. Un hombre fiel. No, hermanos, hay iglesias, hermano, que yo los veo, hermano, que los síndicos dirigen la iglesia y el pastor, bueno, pues ya dijeron los hermanos que así. ¿Entienden? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque todos quieren ser jefes. Pero el Espíritu Santo colocó supervisores. Sí, amén. Son los pastores. Por eso el pastor tiene que ser supervisado, que sea verdaderamente, que tenga las características para que pueda verdaderamente ejercer. Y el pueblo, hermano, enseñado, hermano, para que pueda ver
cuál es el liderazgo del Espíritu Santo. Repito el extracto. Dice el profeta de Dios: su pastor, cuando él se para aquí en la plataforma ministrando la palabra de Dios, él es el ángel de Dios a la iglesia, el mensajero a la iglesia. Por lo tanto, un pastor nunca debería dejar esa palabra, sino permanecer directamente con la palabra, porque él está alimentando el lugar del pastor. Por cuanto la palabra pastor quiere decir apacentador, busque y dése cuenta si esa no es la verdad. Un pastor